A veces, la vida te da la oportunidad de enfrentar sentimientos que nunca esperaste, en momentos que nunca previste. Hay cosas para las que no hay preparación, ni con tu edad, ni con tus experiencias pasadas. Esta historia, bueno, trata sobre uno de esos momentos para mí. Tengo 62 años. La vida me ha enseñado mucho, pero también me ha quitado mucho. Javier, él era el amor de mi vida. Estaba lleno de vida. Era un piloto. Volar era su pasión, y para mí era esta preocupación constante. Y un día, esa preocupación se convirtió en mi realidad. Lo perdí en un accidente hace 10 años. Desde entonces, he estado sola. Lo único que me queda de Javier es nuestro hijo, Mateo. Él tiene 36 años ahora, un ingeniero exitoso, mi orgullo y alegría. Pero a veces se enfrasca tanto en su propia vida que me siento como una sombra en mi propia casa. El mejor amigo de Mateo, Rodrigo, tiene 38. Ellos dos han sido inseparables durante años. Rodrigo también es piloto, como Javier. Tal vez por eso, para Mateo, Rodrigo era más que solo un amigo. Se sentía como una parte de su padre. Me había acostumbrado a que Rodrigo viniera a la casa a menudo. Es alegre, amable, siempre dispuesto a ayudar. Su amistad con Mateo era algo especial, incluso cuando Mateo no estaba en la ciudad. Rodrigo siempre estaba ahí para mí. Pero cuando Mateo me dijo que estaría fuera de la ciudad durante una semana el mes pasado, no sabía que esa semana sería un punto de inflexión en mi vida. Si quieres ser uno de los primeros en descubrir estos fascinantes secretos, suscríbete y no olvides activar las notificaciones. Mira todo el video porque algo al final te va a sorprender totalmente. Esa semana, cuando Mateo no estaba en la ciudad, terminé sola con Rodrigo. Algo que no había planeado. Era tarde y yo estaba volviendo del supermercado. Tenía las bolsas en mis manos, pero no encontraba mis llaves. Seguí buscando en mi bolso, revisando mis bolsillos, pero nada. Era como si las llaves se hubieran desvanecido en el aire. Justo entonces, el auto de Rodrigo dobló la esquina y se detuvo frente a mí. Asomó la cabeza por la ventana, esa sonrisa cálida y familiar en su rostro. «Elena, ¿todo bien?», preguntó. «Creo que perdí mis llaves», dije, sintiéndome indefensa. «Tampoco hay repuesto adentro. No tengo idea de qué hacer». Rodrigo saltó del auto. «Lo resolveremos», dijo con confianza. Llamó a un cerrajero y en cuestión de minutos tenía alguien en camino para abrir la puerta. «¿Me recuerdas a Javier?», dije mientras esperábamos afuera. «Él solía manejar todo tan rápido, como tú». Rodrigo parecía un poco avergonzado, pero al mismo tiempo, había un toque de orgullo en su rostro. Podía verlo en sus ojos. Una vez que la puerta se abrió, quise agradecerle. «¿Qué tal un café? Te debo una por andar corriendo así», dije. Entramos. Rodrigo se sentó casualmente en la mesa de la cocina. Hasta entonces, él siempre había pasado tiempo en nuestra casa con Mateo, pero esta vez éramos solo los dos. Mientras preparaba el café, empezamos a charlar. La vida de Rodrigo siempre me había intrigado. Ser piloto como Javier me fascinaba, pero también me daba un poco de miedo. Conocía los peligros de esa profesión y la soledad que conllevaba, pero su historia era un poco diferente. «Estuve casado una vez», dijo, tomando un sorbo de su café. «Pero no funcionó. Teníamos vidas muy diferentes. Nos amábamos, pero nuestras vidas simplemente no encajaban. Han pasado 4 años desde que nos divorciamos». Mantuvo su voz firme, pero había una profunda tristeza en ella. Debió notar que lo miraba con lástima porque rápidamente añadió: «No te preocupes, estoy bien. Ahora estoy más equilibrado. Me he volcado en mi trabajo, y todo en mi vida está en su lugar». Esa honestidad me impactó. Ver los lados fuertes y emocionales de Rodrigo a la vez
me hizo respetarlo aún más. Después de Javier, mi perspectiva sobre los hombres había cambiado. Era raro ver a alguien fuerte, pero también capaz de expresar sus sentimientos. Mi hijo, Mateo, nunca realmente pensó en casarse, dije con una pequeña sonrisa. Parece que se enfrascó demasiado en su carrera. Rodrigo sonrió levemente y dijo: creo que Mateo conocerá a alguien especial. Es solo cuestión de tiempo. Nuestra conversación se profundizó y se sintió como si nos conociéramos desde hacía años. Claro, habíamos hablado antes, pero nunca tan abiertamente. Hablamos de Javier, de Mateo, incluso de la infancia de Rodrigo. En un momento compartí la historia de cuando conocí a Javier por primera vez, y Rodrigo escuchó atentamente. «Eres tan afortunada de haber conocido a alguien como Javier», dijo. Sus ojos se fueron distantes por un momento. Luego añadió: «Pero no puedo ni imaginar el dolor que debiste sentir el día que perdiste a Javier. Siempre he pensado en lo fuerte que debes ser para superar algo así». En ese momento nunca había sentido la sinceridad de Rodrigo tan claramente. Durante años, cada vez que surgía el nombre de Javier, rápidamente cambiaba de tema. Pero sus palabras me devolvieron una calidez de algún lugar profundo dentro de mí. Hablamos durante horas, perdiendo la noción del tiempo. Justo antes de que Rodrigo se fuera, se detuvo en la puerta, se dio la vuelta y lentamente caminó de regreso hacia mí, abriendo los brazos suavemente para darme un abrazo. «De verdad, muchas gracias, Elena», dijo, con la voz llena de calidez y una sonrisa tan sincera que me calmó por un momento. No sabía qué hacer, pero luego, instintivamente, lo abracé también. A medida que nuestros cuerpos se acercaban, la atmósfera entre nosotros cambió. Se sintió como si el tiempo se hubiera detenido por un momento durante ese abrazo. Lo que sentí fue tan poderoso que las palabras no podían describirlo. Había electricidad, una atracción, una profunda inquietud, pero al mismo tiempo, una comodidad. La calidez que sentí me quemaba por dentro, pero también envolvía mi alma. Se sentía como una conexión que había estado buscando, como si algo hubiera faltado todos estos años, y ahora finalmente se había completado. Rodrigo también debió sentirlo. La extraña pero intensa sensación entre nosotros profundizándose en el abrazo. Me acercó un poco más. El peso del momento se hizo más fuerte con cada segundo que pasaba. Nuestros latidos se aceleraron. Nuestra respiración se entrecortó. Por un segundo, nuestros ojos se encontraron, pero ninguno de los dos dijo una palabra. El abrazo fue tan intenso y significativo que no hubo necesidad de palabras, pero la electricidad entre nosotros estaba más allá de todo, resonando en nuestros dos cuerpos. Finalmente, se alejó lentamente y dio un paso atrás, pero sus ojos aún mantenían esa mirada cargada. «Buenas noches, Elena», dijo, con el temblor de la emoción aún persistiendo en su voz. Solo asentí en respuesta. Mi corazón aún latía con fuerza mientras la puerta se cerraba tras él. Sentí este extraño vacío dentro de mí, mezclado con una sensación de inquietud. No podía comprender completamente el significado de ese abrazo, pero el impacto de ese momento parecía crecer con cada minuto que pasaba. Pasaron algunos días, pero el abrazo de Rodrigo y esa breve conexión en sus ojos todavía resonaban en mi mente. Estaba tratando de enfrentar los sentimientos encontrados en mi corazón, dejando de lado la diferencia de edad y las responsabilidades que tenía hacia mi familia y mi entorno. Ese breve momento que compartimos parecía llenar los vacíos en el tiempo, como si hubiera cambiado algo. Ahora todo, cada momento, parecía llevar una parte de Rodrigo en él. Y extrañamente, cada día mis pensamientos sobre él seguían creciendo.
No importaba cuánto tratara de pensar lógicamente. Cada vez era más difícil ignorar lo que sentía. Una noche recibí una llamada de Mateo. Me dijo que se iba de viaje de trabajo por una semana y que sus tareas estaban tomando más tiempo de lo esperado. Voy a estar fuera otra semana. Realmente no quería dejarte sola, pero mi trabajo se está acumulando, dijo. Normalmente, que Mateo se fuera por tanto tiempo me molestaría, haciéndome sentir aún más sola, pero en ese momento no me sentí vacía. De alguna manera extraña, había una sensación de paz dentro de mí, como si algo estuviera yendo bien, aunque no podía entender exactamente qué. Solo sabía que algo estaba cambiando y todo parecía estar encajando en su lugar. Unos días después, salía de la casa en mi auto, pero cuando estaba a punto de salir de la calle, mi auto se detuvo de repente. El motor estaba muerto, todo estaba inmóvil. Empecé a pensar en qué hacer, pero pronto me sentí impotente. Mi auto se negaba a moverse justo ahí, en esta calle. ¿Qué se suponía que debía hacer? La única persona que me vino a la mente fue Rodrigo. Rodrigo, ¿puedes ayudarme? Mi auto se averió y no puedo hacer nada aquí. Sabes que Mateo está fuera de la ciudad y no estoy segura de qué hacer. Dije, con mi voz teñida de tristeza, pero también con un atisbo de esperanza. Hubo una pausa por un momento. Luego escuché la voz de Rodrigo, tranquila y tranquilizadora. Déjame ayudarte, Elena. Mis vuelos fueron cancelados, así que puedo ir para allá enseguida. No te preocupes. Yo me encargo. Cuando Rodrigo llegó, me sentí de una manera diferente. Mientras inspeccionaba el auto, notó lo aceitoso que estaba todo, y con una sonrisa dijo: «Parece que hay bastante trabajo aquí». En ese momento la calma y la confianza de Rodrigo me hicieron sentir realmente segura. Mientras Rodrigo comenzaba a arreglar el auto, salí y lo observé trabajar. Mis ojos seguían cada uno de sus movimientos mientras manejaba las herramientas con destreza. Sus manos equilibraban fuerza y gracia. Cada paso, cada movimiento era como una danza, tan natural y suave. La compostura de Rodrigo me hizo admirarlo aún más. Había estado sola durante años, pero ahora podía sentir que algo estaba cambiando. Cada momento, cada sonido, cada mirada, resonaba en mi corazón. En ese momento me di cuenta de lo atractivo que podía ser un tipo tratando de arreglar un auto, y lo extraordinario que eran las cosas que estaba haciendo. Cuando mis ojos se apartaron de los suyos, no pude evitar que una sonrisa se dibujara en mi rostro. Cuando Rodrigo terminó sus toques finales en el auto, sacudió ligeramente sus manos y se giró hacia mí con una sonrisa. «¿Todo está bien, verdad?», preguntó, con la voz tranquila, aunque había un toque de incertidumbre en sus ojos. En ese momento me di cuenta de que necesitaba hacer más que solo agradecerle. «Rodrigo, realmente lo aprecio», dije, pero había algo más burbujeando dentro de mí. «Pero, después de toda esta ayuda, y estás cubierto de aceite, no tenemos que irnos a casa. Puedes relajarte, tal vez darte una ducha, ¿verdad, Rodrigo?». Rodrigo inclinó levemente la cabeza, mirándome con sorpresa. «Quiero decir, sí, estoy un poco cubierto de aceite», dijo con una sonrisa. «Pero, ¿sabes? Después de todo este trabajo, un poco de relajación podría ser agradable». Sentí una sensación de alivio en mi interior. En ese momento pensé que dejar que entrara no estaría mal en absoluto. Y de hecho, yo también quería estar un poco más cerca de él. «Está bien, entonces», dije, dando otro paso. «La ducha no está muy lejos de aquí. Vamos, déjame mostrarte». Entramos juntos y de inmediato le mostré el baño. Estábamos tan cerca que podía sentir el calor de su cuerpo afectándome. Cada movimiento de Rodrigo, cada sonrisa me hacía sentir algo diferente. De repente, las chispas dentro de mí se encendieron aún más.
Era tan difícil contenerse que, incluso cuando estaba a punto de enviarlo al baño, no pude evitar sentirme emocionada. Mientras Rodrigo estaba en la ducha, me moví a la cocina y comencé a preparar la cena. Mi mente corría con pensamientos, pero al mismo tiempo podía sentir cuánto espacio estaba ocupando Rodrigo a mi alrededor con cada movimiento que hacía. Mientras preparaba la comida rápidamente, estaba pensando en cómo agradecerle, y al mismo tiempo me estaba volviendo más consciente de la tensión entre nosotros. Mientras cocinaba, mis emociones de repente se apoderaron de mí. No pude contenerme, así que me pasé un poco. Decidí abrir unas cuantas botellas de vino esta noche. Todo se sentía un poco diferente. Abrir vino no era algo con lo que estuviera realmente familiarizada, pero algo dentro de mí me empujaba a hacerlo. Mientras seleccionaba cuidadosamente mis copas de vino, traté de hacer que la comida que había preparado fuera aún mejor. En ese momento, mientras esperaba que Rodrigo saliera del baño, podía sentir el placer del momento. Era una mezcla tan compleja de emociones. Sentía como si me estuviera perdiendo, pero al mismo tiempo estaba en control. Cuando Rodrigo terminó su ducha y entró en la habitación, se veía un poco pálido, pero muy tranquilo. Su cabello estaba mojado y se veía relajado. Su ropa era informal y natural. La calma en sus ojos me atrajo aún más. «Huele muy bien aquí», dijo caminando hacia la mesa y sosteniendo una toalla. «Realmente te has esmerado. Gracias, Elena». «No es problema», dije, un poco emocionada. «Relájate, todo está listo. Espero que te guste». Dio un paso hacia mí, sonriendo. «Se ve muy bien. ¿Nos sentamos?» En ese momento, cuando nuestros ojos se encontraron, se sintió como si todo a nuestro alrededor se hubiera detenido de repente. Había una carga eléctrica entre nosotros, una cercanía que se hizo más evidente con cada paso. Todas mis emociones ahora se dirigían directamente a la mesa de la cena. No solo había comida en esa mesa, estaba la tensión secreta entre nosotros. Rodrigo levantó su copa de vino, tomó un sorbo y luego me miró y dijo: «Deberías tomar una copa tú también. Ha sido un día largo. Relajémonos por un momento». Entrelazamos miradas y luego una cálida paz me invadió. Levanté mi copa, queriendo compartir el momento con él, ser parte de él. Dejé de lado mis pensamientos y simplemente disfruté el tiempo con él. Durante toda la cena, nuestra conversación fluyó de manera natural y cómoda. Rodrigo compartió pequeñas anécdotas sobre su vida, y yo hablé de los viejos tiempos. Hubo risas, momentos tranquilos aquí y allá, pero todo se sentía intenso. Mientras hablábamos, nuestras manos se rozaron accidentalmente algunas veces. Estos pequeños toques solo hicieron que la intensidad en nuestros ojos creciera. Después de la cena, comencé a despejar la mesa, pero por un momento, cuando levanté mi mano, la mano de Rodrigo tocó la mía de nuevo. Durante unos segundos, su mano descansó sobre mi brazo, y la mirada en sus ojos me hizo sentir claramente las emociones dentro de él. La tensión dentro de mí seguía aumentando. La mirada suave en los ojos de Rodrigo me estaba dando una calidez que nunca antes había sentido. Todo se sentía como si se hubiera detenido en el tiempo. Aunque estábamos tan cerca ahora, el espacio entre nosotros todavía era muy claro, pero por alguna razón no dudé ni por un segundo. Me encontré dando un paso hacia él. Rodrigo dio un paso atrás, pero luego sonrió y se acercó a mí. «Eres realmente una mujer muy hermosa, Elena», dijo, con su voz profunda y segura. Esas palabras despertaron algo en mi interior. Mientras me miraba a los ojos, estaba buscando un significado, pero cuando vi el brillo en sus ojos, me di cuenta de que el significado ya estaba claro. «Tú también eres un tipo muy especial, Rodrigo», susurré.
Eres el tipo de chico que hace que todo se sienta como si estuviera destinado a ser. Por un momento, todo quedó en silencio. Algo cambió en ese instante. Mientras daba un paso hacia adelante, Rodrigo se acercó y suavemente agarró mi cintura. Lo que sentí no fue solo la calidez de sus manos, sino también el rápido latido de mi corazón. A medida que me acercaba a él, el momento en que me acercó hacia él, la distancia entre nosotros se desvaneció. Todos mis sentimientos ahora estaban completamente fusionados con los suyos. Por un segundo, solo nos miramos, observando la chispa entre nosotros crecer hasta convertirse en llamas y luego, en ese momento, nos encontramos en los brazos del otro. Lentamente, apasionadamente, nuestros labios se unieron. El tiempo desapareció por completo en ese instante. Todos los años de soledad se desvanecieron en un instante. Todo lo que había estado detrás de todos esos años y la distancia se fusionó en este momento con Rodrigo. Sentí que esto no era temporal, sino que duraría para siempre. Nos perdimos en la magia de besar. Cada toque, cada respiración nos acercaba aún más. Nos movimos por el pasillo, desvistiéndonos mientras avanzábamos. Nuestra respiración era superficial, dirigiéndonos hacia el dormitorio. Cada paso intensificaba el deseo que sentíamos el uno por el otro. Cuando llegamos al dormitorio, Rodrigo me acercó hacia él, y una vez más nuestros labios se unieron. Ya estaba hecho y ahora éramos completamente del otro. En ese momento, el resto del mundo dejó de existir. Éramos solo Rodrigo y yo. Su toque me estaba llevando a otro mundo. Cada toque, cada beso, solo nos conectaba más. La noche pasó en los brazos del otro. Antes de quedarme dormida, miré a los ojos de Rodrigo y vi que él sentía lo mismo que yo. Cuando me desperté por la mañana, Rodrigo todavía estaba durmiendo a mi lado. Los primeros rayos del sol se estaban filtrando en la habitación y cayendo sobre su rostro. En ese momento, sentí que algo había cambiado. Ya no estaba sola. Rodrigo se había convertido en mi luz, mi esperanza. Despertar a su lado me dio mucha paz. Los ojos de Rodrigo se abrieron lentamente y cuando me vio, una sonrisa se extendió por su rostro. «Buenos días, Elena», dijo, con la voz suave y llena de amor. «Buenos días, Rodrigo», respondí, sonriendo. Anoche fue increíble. Rodrigo me acercó y nos besamos de nuevo. En ese momento, en los brazos del otro, sentí que todo estaba exactamente donde debía estar. Estar juntos ahora nos dio un nuevo comienzo, pero algo aún no estaba claro. Vi una breve vacilación en los ojos de Rodrigo. «Elena», dijo con la voz un poco más seria, «¿esto es solo una noche o hay algo más en esto?» Mi corazón latía con fuerza. Tampoco sabía la respuesta a esa pregunta. Pero había una cosa que sí sabía con seguridad. Quería estar con Rodrigo. «Rodrigo», dije, con un toque de vulnerabilidad en mi voz. «Esto es solo el comienzo. Quiero descubrir lo que podemos experimentar juntos». Rodrigo sonrió y me abrazó más fuerte. «Quiero estar contigo, Elena. Quiero ver qué podemos explorar juntos». En ese momento pude sentir lo brillante que podría ser nuestro futuro, pero aún no sabíamos qué vendría después. Todo lo que sabíamos era que queríamos estar juntos y eso era suficiente. Si has llegado hasta aquí, sé que mi historia realmente te ha calado profundo. Hay mucho más que compartir y no querrás perderte nada. No olvides presionar ese botón de seguir, activar las notificaciones y dejar un comentario sobre esta historia. Me muero por escuchar tus pensamientos, así que vamos a charlar en los comentarios. Tu apoyo significa el mundo para mí.